Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? El Padre te bendiga. Estamos ya conectados de Estados Unidos, California, San Luis Obispo. Damos gracias al Padre por este tiempo, por este día de reposo. Bienvenidos a todos. Y vamos a tener hoy el segundo mensaje de la serie de estudio La familia, y vamos a ver hoy el matrimonio. Así que damos gracias a Yahweh por poder predicar su palabra, predicar su verdad. Y vamos a ver hoy un mensaje que va a ser de gran bendición y que es muy necesario de volver a estudiar, de volver a escudriñar, ya que hace tiempo vemos que se necesita mucho hablar bien de este tema y hace tiempo que yo di esta serie, hace ya varios años, y bueno, el Padre me habló de poder volver a dar de vuelta esta serie que se llama La Familia, así que creo que va a ser de gran bendición. El martes pasado, hace días atrás, habíamos comenzado a arrancar esta serie de estudio y hablamos del noviazgo, de cómo conocer a la persona correcta, y estuvimos hablando acerca de cómo comenzar un noviazgo, cómo comenzar para conocer una persona según la verdad de Yahweh, según la verdad de su palabra. Y hoy vamos a ver ya el segundo mensaje, que es el matrimonio. Así que vamos a orar al Padre, dejar que Él nos hable, nos ministre, nos enseñe a través de su palabra, y que hoy podamos corregir, podamos aprender muchas verdades, descartar muchas cosas que no son del Padre con respecto al matrimonio. Así que oramos. Gracias, Padre, te damos por estar una vez más reunidos en el Ministerio de Senda Antigua. Gracias por este día de reposo. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis amigos, que tú hoy les puedas hablar, les puedas ministrar a través de este tema tan importante que es el matrimonio, y que pueda ser de luz, de bendición para todos los matrimonios que estén presentes, para todos los que quizás estén casados o estén de novios o estén a punto de casarse, que tú puedas ministrarles, que tú puedas hablarles a través de tu palabra, de tu espíritu, en el nombre de Yahshua. Te doy gracias y te damos gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar el mensaje de hoy, que es el matrimonio. El matrimonio, vemos que realmente es un tema tan importante de hablar, y vamos a seguir con este estudio de lo que ya habíamos visto hace días atrás, que es el noviazgo, cómo conocer a la persona correcta. Y si no vieron ese mensaje, los invito a que lo vean, porque ahí yo explicaba claramente qué cosas nosotros no tenemos que hacer, o sea, errores que nosotros muchas veces cometemos cuando conocemos a una persona, sabiendo que podemos conocer la verdad de Yahweh o no, pero qué cosas nos conviene o qué cosas no, qué cosas son de bendición o cualidades o situaciones y cuáles no. Entonces, una vez que nosotros conocemos a la persona correcta, formamos un noviazgo y vamos camino a un matrimonio, vamos camino a formar una familia, tenemos que entender que es un matrimonio, tenemos que entender que es una familia y qué significa dentro del matrimonio los hijos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre enseño en los mensajes, para entender el origen de cada tema, tenemos que ir al principio. Entonces, en el principio, Bereshit en hebreo, en el comienzo, cuando Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, crea la tierra, dentro de la tierra crea todo ser viviente, crea plantas, todo ser viviente de las aguas, frutos de árboles, diferentes en sí tipos de animales, hasta crea en sí el ser humano. En el sexto día crea
el hombre, a Adán, del polvo de la tierra. Y Yahweh dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces le dice, haré ayuda idónea. ¿Y qué hace Yahweh? Lo hace caer en sueño a Adán y le abre el lado derecho del cuerpo, le abre la parte de la costilla y saca una costilla y forma a la mujer. Forma a la mujer, que en hebreo es Isha, que significa compañera o idónea. Es decir, que la mujer fue creada por Yahweh para estar con el hombre, al lado del hombre, no adelante del hombre, como muchas veces vemos que hay matrimonios que la mujer siempre está adelante, que la mujer siempre toma la decisión, que la mujer siempre tiene autoridad sobre el marido, y eso es errado, eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque la función y los principios que Yahweh determinó en un matrimonio es que el hombre tiene la autoridad, el hombre tiene la decisión final en un matrimonio. Por eso la cabeza de un matrimonio es el hombre, y en la cabeza del hombre es Yahshua, y la cabeza de Yahshua es Yahweh. Y cuando vemos que Yahweh crea a Eva, crea a la mujer, la pone al lado del hombre, para que sea compañera, para que sea idónea, para que sea en sí una mujer que le ayude. Y la función de la mujer es que tiene que aconsejar al hombre, tiene que ayudar al hombre, tiene que guiar al hombre. Por eso la mujer es más sensible al mundo espiritual. La mujer puede llegar a tener dones diferentes que el hombre, como el discernimiento de espíritu, el discernimiento del bien y el mal, etc. Entonces vemos que la mujer es una función importante la que cumple en un matrimonio. Y el hombre tiene que aceptar que la mujer es idónea, que la mujer tiene que aconsejar, tiene que guiar al hombre. Y una vez que el hombre deja que la mujer le aconseje, le guíe, me parece que lo mejor es que tomes esta decisión, ten cuidado acá, fíjate allá. El hombre es el que toma la decisión. Pero el hombre, según la decisión que toma, es responsable, para bien o para mal. Entonces vemos que la mujer tiene que estar al lado del hombre, no tiene que estar adelante, tampoco tiene que estar detrás. Es que la mujer siempre tiene que estar escondida, la mujer siempre tiene que estar en la casa limpiando, y el hombre siempre tiene que estar adelante de la mujer. Y no es así. Tampoco la mujer tiene que estar debajo del hombre. Es decir, el hombre machista. La mujer es esclava, la mujer es sirvienta, la mujer tiene que hacer lo que yo diga. Ni tampoco la mujer tiene que estar arriba del hombre, pisarle la cabeza al hombre, porque tampoco es correcto. Entonces, cuando hablamos de un matrimonio, el término matrimonio es un término que viene del latín, que conocemos nosotros en el español, en el castellano, pero no es un término bíblico. Lo que tenemos que entender es que la palabra correcta en las escrituras sobre el matrimonio es una sola carne. Eso es lo que es el matrimonio, una sola carne, dos en uno, una sola carne. Entonces, cuando Yahweh crea al hombre, crea a la mujer, y vemos que la crea desde la costilla y la pone como idónea. Y cuando vemos en las escrituras, en Génesis, Satanás, ángel caído que se rebela contra Yahweh, cae con los ángeles caídos a la tierra, y él lo que quiere es en sí contaminar la máxima creación de Yahweh, que es el hombre. Ahora, Satanás, siendo astuto, dice Génesis 3, que la serpiente era más astuta que todas. ¿Por qué? Porque Satanás se vistió de serpiente, le habla a la mujer, la incita a la mujer, la manipula a la mujer, le habla una verdad contaminada con mentira.
vemos que no le dice al hombre, le dice directamente a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre sabía que no podía comer el fruto del árbol del bien y el mal, pero sí podía comer todos los árboles que había, menos el árbol del bien y el mal. Pero Satanás, siendo astuto, le habla a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es influencia para el hombre. Y muchas veces, quizás el hombre, que es la autoridad, que es la cabeza espiritual que Yahweh determinó sobre la tierra, Satanás, si lo tienta o lo ataca, puede ser que él se dé cuenta y resista y pueda salir en sí ileso. Pero cuando es término de Isha, cuando es término de mujer, ahí el hombre tiene una debilidad. Por eso Eva le dijo claramente, podemos comer del fruto porque es algo bueno. Primero había dicho que era algo malo y terminó diciendo que era bueno. Y así Adán, sin preguntar, sin cuestionar, agarró el fruto y comió. Entonces vemos que la mujer es idónea, pero también la mujer que no haga bien las cosas delante de Yahweh, no camine recto delante de Yahweh, muchas veces puede ser piedra de tropiezo para el hombre. Por eso el hombre, tanto como la mujer, tiene que entender muy bien con quién se va a poner de novio o con quién se va a casar. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser de maldición en vez de bendición. En Génesis 2, Yahweh le dice a Adán y a Eva, ahora únanse. El hombre y la mujer dejará a su padre y su madre y se unirán y serán una sola carne. Ese es un matrimonio, una sola carne. Cuando un matrimonio uno dice A y el otro dice B, cuando en un matrimonio pelean, chocan, no se ponen de acuerdo, no hay comunicación, cuando en un matrimonio no hay relaciones sexuales, no hay amor, no hay en sí perdón, no hay fruto, no es un matrimonio, porque el matrimonio es una sola carne. Un matrimonio es cuando los dos caminan en un mismo lugar, en un mismo camino, en un mismo sentir, cuando los dos tienen un yugo que los guía y los direcciona hacia una misma meta. Un matrimonio no es que uno vaya para la derecha y el otro para la izquierda. Por eso dice Yahweh, den fruto, multiplíquense sobre toda la tierra. ¿Y qué significa den fruto y multiplíquense? Tengan hijos. El fruto de un matrimonio, el fruto de una sola carne son los hijos. ¿Qué es en sí entonces la familia? La familia es un matrimonio. La familia es dos personas en una sola carne. Y cuando habla de una sola carne, habla de que están unidos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por eso un matrimonio tiene que tener comunicación, intimidad en esas tres áreas. En el cuerpo, sexualmente, en el alma, emocionalmente, sentimentalmente, y también tenemos que entender que tienen que estar unidos con el Padre. Por eso dice Eclesiastés, cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Si el espíritu de Yahweh está en medio de un matrimonio, van a ser una sola carne y van a estar unidos en todas las áreas. Ya estaré más adelante dando una serie de estudios sobre los pecados sexuales, donde ahí voy a explicar claramente la importancia de entender la santidad en el área sexual. Entonces, en un matrimonio, cuando Yahweh habla de que es una sola carne, tienen que estar unidos en todas las áreas. Y cuando Yahweh dice multiplíquense, den fruto, está hablando claramente de que los hijos son el fruto del amor en un matrimonio. Cuando ya hay unidad, ya hay bendición de Yahweh. Ahora, ¿qué es en sí un matrimonio? ¿De qué manera se une? ¿A través de ir a la iglesia cristiana, católica,
con cualquier dominación, congregación, quejilá, como quieran llamarlo, y poder hacer una ceremonia. El matrimonio es ir a la ley humana, civil, y casarnos por lo que es la ley o la constitución o el civil humano. No, eso no es un matrimonio. ¿De qué manera dos personas se pueden en sí unir y ser matrimonio? ¿De qué manera pueden ser dos en uno, ser una sola carne? Si reciben la bendición de Yahweh. Y nosotros tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestra razón y nuestro entendimiento, para que el Espíritu de Yahweh nos dé la verdad de la Torah de Yahweh, de las instrucciones de su palabra, para entender que es un matrimonio. Muchas personas muchas personas que quizás han congregado en iglesias o están congregando en diferentes denominaciones, les han enseñado que si están de novios se tienen que casar, tienen que ser matrimonio, y automáticamente les llevan a sacar fecha en el civil y fecha en la iglesia. Y cuando se casan en el civil y en la iglesia, ya son un matrimonio. Y saben que eso no es así. Ese es un matrimonio delante del hombre y delante de lo que es la iglesia, la institución o una religión. El matrimonio bíblico o la sola carne, una sola carne, es la bendición de Yahweh sobre dos personas. Es la aprobación de Yahweh sobre dos personas. Lo hemos visto en el antiguo pacto, en el mensaje de noviazgo, cómo Isaac conoció a Rebeca. Se unieron, dice. Se vieron, se unieron y formaron una familia, formaron un matrimonio, se unieron. ¿Pero por qué se unieron y se hicieron una sola carne? A través del propósito de Yahweh, a través de la bendición de Yahweh. Y muchos me pueden decir, sí, pero ahí no había iglesia para casarse, ni había civil. No, porque esto fue creado hace poco tiempo en la historia de la humanidad. Pero el verdadero matrimonio y la única manera de unirse dos personas en una, ser una sola carne, es recibir la bendición del Padre sobre esas dos personas. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas que han quizás vivido juntas sin casarse, o se le llama también como concubinato, o personas que han tenido muchos años de noviazgo, muchas veces hay personas que le dicen, ustedes se tienen que casar, ustedes tienen que formar un matrimonio, entonces saquen fecha en el civil, saquen fecha en la iglesia, así se casan y están ordenados. Y saben, el matrimonio es mucho más que eso. Vos podés casarte por iglesia, por civil, podés formar un matrimonio durante muchos años, pero si la persona que está a tu lado no te la dio Yahweh, no tendrás un matrimonio en bendición. No tendrás un matrimonio aprobado por Yahweh. Y eso es importante de entender. Porque nosotros, si nos casamos por el civil, ya Yahweh nos dio la bendición. Pero tenemos que entender que lo que Yahweh unió es Él lo que une, no el hombre. Y muchas veces tenemos la mentalidad de que no, pero el pastor nos dijo que nos tenemos que casar y nos vamos a casar. El pastor es un hombre. Vos tenés que entender que Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, tu Padre, te tiene que hablar a través de su espíritu de que Él o ella es la persona que yo tengo para vos, y ahí sí Él bendice ese matrimonio. Más allá de un lugar físico, más allá de una iglesia, una quejilá, más allá de una ley civil. Por eso el matrimonio es muy profundo y las escrituras son claras. El matrimonio en sí es una sola carne. ¿Y de qué manera un matrimonio puede funcionar en una sola carne? Teniendo al Espíritu de Yahweh en el medio de las dos personas. Entonces Yahweh crea el matrimonio desde el principio de la creación.
Y dice que Adán y Eva caminaban en el huerto, tenían intimidad con el Padre y ellos tenían intimidad y se hicieron una sola carne. El área sexual en un matrimonio es fundamental. El área sexual en un matrimonio es en sí una de las bases más importantes de un matrimonio, como es la comunicación. Sin comunicación, el matrimonio no funciona. Sin sexo, el matrimonio no funciona. Uno de los errores, que esto también lo hablé en el noviazgo, que muchas personas cometen es casarse con personas que no tienen atracción física. No, pero tiene un buen corazón, pero es buena persona, pero físicamente no te atrae. Cuando Yahweh te une con una persona para formar una familia, para formar un matrimonio, tiene que tener unidad en todas las áreas. Si no, no va a funcionar. Cuando hablamos de que Yahweh determina una sola carne, es que son uno en todas las áreas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces Él crea el matrimonio con un propósito, que caminen con Él. Ese será el propósito de Adán y Eva. Podemos ver en los padres del pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, tuvieron esposas, tuvieron matrimonio, tuvieron frutos que fueron sus hijos y de generación siguieron caminando con Yahweh. A pesar de sus pecados, a pesar de sus errores. Entonces vemos que Yahweh crea el matrimonio desde el principio de la creación, pero luego cuando Yahweh escoge a Abraham, de Abraham Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus de Israel, vemos que Israel peca. Israel cae en adulterio espiritual. Israel cae en desobediencia al Padre. ¿Por qué? Por adorar a otros dioses. Entonces Yahweh, ¿qué es lo que hace? Crea la carta de divorcio. Crea el divorcio. Y eso estaré la próxima semana presentando un mensaje sobre el divorcio. Que lamentablemente muchísimas congregaciones, iglesias, han enseñado mal y han lastimado mucha gente con respecto del divorcio. El divorcio no es pecado. El divorcio fue creado por el Padre. Yahweh le da carta de divorcio a Efraín y a Judá, no. Porque cuando Israel cometía pecado y cometía pecado y pecado, Yahweh se cansó. Y de tantos años que venía cometiendo pecado, adulterio espiritual, Yahweh en el tiempo de Salomón hace que Israel se divida en dos casas, el reino del norte, el reino del sur, el reino de Efraín y el reino de Judá. Y a partir de ahí, a Efraín le da carta de divorcio. Y Efraín se va en cautiverio asirio, se va entre las naciones, y Judá cae en cautiverio babilónico, y luego de ese cautiverio vuelve a la tierra prometida. Ahí se dividen las dos casas de Israel, y Yahweh le da carta de divorcio a Efraín. Jeremías 3:8 dice, porque Efraín adulteró, porque le di carta de divorcio, y Judá, su hermana, también adulteró con ella. Entonces Yahweh crea el divorcio. Porque ellos fueron infiel conmigo, me han abandonado porque pecaron contra mí. Por eso en Deuteronomio, Yahweh también, cuando Yahweh le da la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí, claramente él dice a Moisés, yo le doy carta de divorcio a mi pueblo por la dureza de su corazón. Es decir, que el hombre era siempre el que era duro, el que no perdonaba, el que no tenía paciencia con la mujer. Entonces Yahweh le decía, para que no estén separándose y uniéndose cada rato, le doy carta de divorcio y que esa carta de divorcio sea por motivos serios.
Entonces, cuando vemos en el principio que Yahweh determina el matrimonio, lo determina con un propósito, que los dos sean uno y que caminen con él. Pero aún Israel, que Israel en las escrituras es tomado y figurada como una mujer, también comete pecado y tiene sus grandes consecuencias. En Romanos capítulo 7, versículo 2, Pablo aconseja sobre matrimonio. Y dice, la mujer casada tiene que estar unida por su marido. ¿Qué significa unida por su marido? Una sola carne, mientras vive. Porque si su marido muere, queda libre. ¿Para qué? ¿Para qué queda libre? ¿Para quedarse sola toda la vida? No, para volverse a casar. Así como la mujer si queda viuda o el hombre queda viuda, se pueden volver a casar si lo desean. Por eso dice claramente, porque Moisés claramente dijo al pueblo de parte de Yahweh, por la dureza de su corazón existió el divorcio. Y Mateo capítulo 19 claramente habla de este tema. Yahshua, el Mesías, le dice a los fariseos, el que se divorcia con su mujer y se casa con otra mujer comete adulterio. El que se divorcia, el hombre, la mujer, y le da carta de divorcio y se casa con otra mujer, comete adulterio. Y si la mujer también se quiere volver a casar, comete adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué decía el Mesías esto a los fariseos? Porque ellos siempre tenemos que ver el contexto de las escrituras. Siempre enseño lo mismo. No podemos tomar un versículo y tomarlo como doctrina. Tenemos que tomar el versículo y ver el contexto, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. ¿Por qué el Mesías le decía esto a los fariseos? Porque ellos se casaban y se divorciaban cuanto querían, cuantas veces ellos lo hacían. Por eso él dice, pero al principio no era así. ¿Cuál principio? Bereshit, Génesis, cuando Yahweh crea al hombre y la mujer. ¿Qué es lo que sucedió? En el monte Sinaí, Yahweh le dio la carta de divorcio no solo a Israel después en el tiempo de Salomón, sino en el Sinaí le dijo al hombre, bajo la Torá, que se podía divorciar por causa de temas graves, no por cualquier cosa. Pero si alguien se divorciaba, el hombre se divorciaba de su mujer y si se volvía a casar, cometía adulterio y tanto la mujer también. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el por qué. Porque lo que Yahweh unió no lo puede separar el hombre. Es decir, que si Yahweh te unió con un hombre, si Yahweh te unió con una mujer para hacer un matrimonio, para hacer una sola carne, y vos te querés divorciar, estás cometiendo adulterio, estás cometiendo pecado si te casás con otro. Pero si Yahweh te unió con una mujer, con un hombre, y ese matrimonio se echó a perder, ese matrimonio no funcionó más porque una parte no cumplió su función, porque se perdió el amor, por X situación, porque hubo engaño, hubo adulterio y no hubo perdón ni restauración. Si Yahweh te unió con ese hombre, con esa mujer, solo Yahweh puede separarte. Y si Yahweh te unió y ese matrimonio no funcionó más, y Yahweh te dice que te separa de él o de ella, no estás cometiendo adulterio. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entender las escrituras? Porque muchas congregaciones, iglesias, nos han enseñado que si nos divorciamos, cometemos adulterio. Si nos casamos con otras personas. Y si nos divorciamos, estamos pecando. Si Yahweh creó el divorcio y nosotros nos divorciamos,
¿Cómo puede ser que estemos pecando? Yahweh va a crear un mandamiento, va a crear una ley que sea pecado. Y tenemos que entender bien las escrituras. Y lamentablemente muchísimas personas durante mucho tiempo y hasta el día de hoy han sido lastimadas con respecto a este tema. Entonces Yahshua dice, lo que unió el Padre no lo puede separar el hombre. Es decir, si Yahweh te unió con un hombre, con una mujer, y vos querés ir mañana y divorciarte, y Yahweh te dijo que no te divorcies, estás pecando. Pero no porque te divorcies, porque estás siendo desobediente al Padre. Porque el Padre te unió con él, el Padre te unió con ella, entonces estás siendo desobediente. Si él te dice, yo te separo, yo rompo el matrimonio, la unidad, porque te uní, pero ahora lo rompo porque esa mujer, ese hombre que te di, se desvió de mi verdad, se desvió del camino, se ha ido para el camino ancho, me ha dado la espalda, entonces yo quiero que vos sigas adelante, que vos sigas haciendo mi voluntad, pero yo te separo. Porque Él te une y Él te separa. Entonces, si vos te uniste a un hombre, una mujer, en un matrimonio que Yahweh te unió y te separaste por X situación y te divorciaste y te volviste a casar con otro hombre, con otra mujer, ahí estás cometiendo adulterio. Por eso los fariseos, que maltrataban muchos a las mujeres, que eran muy fríos, duros, que juzgaban, criticaban, por eso también Yahshua salvó la vida de Miriam en el hebreo, que es conocida como María Magdalena, que era una mujer que la encontraron justo en el acto sexual del adulterio, la querían apedrear. Y Yahshua sabía muy bien que los fariseos eran religiosos, hipócritas, y que ellos decían lo que tenían que hacer, pero no hacían lo que predicaban. Entonces, cuando nosotros nos casamos con la persona que Yahweh nos da y nos divorciamos y nos volvemos a casar con otra persona que Yahweh no nos mandó, acarreamos maldición. Y muchas veces los hijos o los frutos de esa relación acarrean maldición también. Y el hombre, el ser humano que no conoce a Yahweh o que no quiere ser obediente a Yahweh, trae maldición sobre su vida y no sabe el por qué suceden esas cosas. Por eso el Mesías dijo claramente a los fariseos, ustedes no se pueden casar y divorciarse cuantas veces quieren. Por eso el Padre, Yahweh, desde el principio dio carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre, por su orgullo, su soberbia, su egoísmo. Pero, dice Yahshua, en el principio no era así. ¿Qué principio? En el de Adán y Eva. En el principio del ser humano. Por eso él dice, en el versículo 9, le dice a los fariseos, cualquiera que se divorcia de su mujer por causa de adulterio, en excepción, comete adulterio. No se pueden casar y divorciar cuando quieren. Si el padre te unió, el padre te separa. Ahora, si el padre no te unió con esa mujer, sí te podés divorciar. O si el padre no te unió con ese hombre, vos sabés que no te unió, te lo unió la religión, te la unió el hombre, esa unión la hizo el hombre, la religión, y no fue el padre, entonces te podés divorciar, porque el divorcio no es pecado. Pero tenemos que entender el contexto de ese divorcio. Entonces el Mesías le dice, ustedes si se divorcian solamente tiene que ser por causa de adulterio, si no hay reconciliación. No se pueden divorciar cuando veces quieran. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta escritura? Y escúchame bien lo que te voy a decir. El contexto de esta escritura era para los fariseos, no para el mundo entero. Si viene un pastor, un moré, un predicador,
y te dice, pero la Biblia dice, la Escritura, la palabra de Yahweh dice que el que se divorcia comete adulterio, le está diciendo a los fariseos, porque ellos se casaban y se divorciaban cuantas veces querían. No es una palabra para todos por igual. ¿Y cómo lo sabemos? Porque acá en el versículo 11 lo describe. Y él le dice luego a los discípulos, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien le es dado. ¿Qué quiso decir el Mesías luego a los discípulos? No todos son capaces de recibir esto, es decir, todo esto es para ellos que están haciendo malas cosas, sino aquellos que les es dado es el mensaje. No es para todos, porque hay otros que no están preparados para esto, lo que estoy hablando, pero para ellos sí. No todos son capaces de recibir esto, solamente a ellos, a los fariseos, porque si no, solamente a aquellos a quienes es dado. Es decir, lo que yo estoy enseñando, que no pueden casarse y divorciarse cuando quieren, y si se divorcian, que sea por adulterio, es a ellos, no a todo el mundo. Entonces, vemos que esta enseñanza sobre el divorcio, ¿y por qué toco el tema del divorcio? Porque cuando hablamos de matrimonio tenemos que hablar del tema de divorcio. Ya la semana que viene vamos a profundizar bien este tema, pero vemos que el Mesías claramente está enseñando en el libro de Mateo que es un contexto con respecto a los fariseos, que el que se divorcia tiene que divorciarse sabiendo que el Padre te autorizó si Él te unió. Si Él no te unió y sabes que te unió el hombre, te puedes divorciar y no estás cometiendo adulterio. Pero el problema es cuando Él te une y vos querés romper ese compromiso. Ahí sí estás pecando y estás haciendo malas cosas. Pero el divorcio no es pecado. Y siempre aconsejo y digo que para llegar al divorcio hay que agotar todas las posibilidades. Y si en un matrimonio hubo adulterio, en un matrimonio hubo engaño, si se arrepiente la parte que cometió el error o las dos partes, puede haber perdón y puede haber reconciliación. Pero si ya no hay unidad, ya no hay relación, no hay comunicación, ya el área sexual está totalmente destruida, ya no es un matrimonio, si Yahweh los unió, solo Él puede dar el ok de que se tienen que dividir, se tienen que separar y divorciar. Y muchos hermanos vienen y me dicen, ¿y pero cómo sé yo si me casó o me unió el padre o no? Bueno, lo que pasa es que muchos hermanos no saben por qué no tienen intimidad con el padre. Porque escuchan todo lo que dice el pastor y todo lo que diga el pastor hay que hacerlo. Y eso es un gran error. Por eso yo siempre le digo, todo lo que yo predico, ministro o hablo, ustedes tienen que pedir confirmación al Padre, a través del Ruach, a través del Espíritu. Porque si no cometemos los errores. Yo puedo dar testimonio de eso. Yo una vez viví situaciones donde muchas veces me aconsejaban, me hablaban de parte de Yahweh supuestamente, y no nunca fue Yahweh, fue el hombre. Hasta que el Padre mismo me enseñó que Él, cuando habla, claramente nosotros nos damos cuenta que es Él. Pero ¿de qué manera podemos saber si Él nos habla? A través de una intimidad, de una relación. Porque que nosotros vayamos a una iglesia, una congregación, una quejilá, que estemos con un pastor, con un moré, con un líder, que leamos la Biblia, que congreguemos, no significa que tengamos una relación con el Padre. Por eso nosotros tenemos que aprender, porque si no, vamos a tener un matrimonio que no va a ser de bendición y creemos que fue del Padre. Y muchas veces no lo es. Por eso nosotros tenemos que aprender. Y si nos casamos, si nos divorciamos, tenemos que entender que haya sido del Padre si Él nos unió.
Y si no nos unió con él o con ella, tenemos posibilidad de volver a casarnos. Y eso lo voy a estar ministrando más adelante. Entonces tenemos que entender qué es el matrimonio, pero también qué es el divorcio. Pero ahora vamos a entender también la función que tiene que tener el esposo y la función que tiene que tener la esposa. Por eso Pablo, un hombre que tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, aconsejaba mucho sobre el matrimonio. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, 7-10, él empieza a hablar y dice, lo que dice el Mesías, lo que dice Yahshua y lo que digo yo como consejo. Él separa lo que dice Yahshua y lo que dice él. A los que están casados, digo de parte de Yahshua, no lo digo yo, es decir, lo dice él, que la mujer no debe dejar a su marido. ¿Y qué significa esto? Que la mujer no puede dejar a su marido. Y que si estamos leyendo esa oración, ¿qué es lo que está diciendo? Que pase lo que pase, la mujer no puede dejar a su marido. ¿Eso está diciendo? No, no está diciendo eso. Que la mujer no debe dejar a su marido, ¿por qué? Por cualquier cosa. Lo mismo con los fariseos. Si se divorcian, que no sea por cualquier cosa, sino por causa de adulterio o algo que ya no funciona en matrimonio. La mujer no puede dejar a su marido por cualquier situación, pero cuando es grave, cuando ya no hay solución, cuando no hay arreglo en el matrimonio, tenemos que entender que hay motivos de que la mujer tiene que dejar al hombre. ¿Se entiende? Porque muchos predican, la mujer no puede dejar a su marido. Es decir, si el marido la golpea, la maltrata, maltrata a sus hijos, la engaña, vive una vida de tormento, la mujer no puede dejar a su marido. Tenemos que entender el contexto de lo que está diciendo la Escritura. Puede dejar a su marido, se puede divorciar si hay situaciones extremas que ya no hay solución. 1 Corintios 7:15 dice Pablo, el que no es creyente y se quiere separar, que se separe. El que no es creyente y se quiere separar, que se separe. Él o ella no está obligado a estar con la persona. ¿Qué está diciendo ahí? El que no es creyente. Es decir, que si en un matrimonio uno no conoce a Yahweh, no cree en Yahweh, vemos que va a haber choque. Si alguien camina en Yahweh, en el Padre, y otro no, va a haber como un choque. No va a haber unidad en todas las áreas. Entonces tenemos que entender que Pablo está diciendo y aconsejando, si él o ella no está de acuerdo, no hay unidad con el que no está en el camino de la verdad, o no busca a Yahweh, o no tiene una relación con Yahweh y quiere vivir una vida fuera de Yahweh, no está obligado a estar con la persona. Porque si no, termina siendo yugo desigual. Una persona que quiere orar, que quiere buscar al Padre, que quiere hacer las cosas bien, sea mujer u hombre, o en el caso contrario, no va a funcionar, va a terminar viendo desigualdad, yugo desigual. Entonces Pablo dice, no está obligado a estar con la persona. ¿Y qué dice ahí Pablo? Lo que ya unió, no lo separa el hombre. Es decir, la mujer puede irse, el hombre puede separarse, pero tenemos que entender que si el Padre te unió, tenés que tener la autorización de él. No podés hacerlo por sí solo. Por eso, Pablo habla claramente sobre el matrimonio. En 1 Corintios 6:6 dice, el que se une a una ramera se hace una sola carne. Por eso en un matrimonio tiene que haber unidad sexual. Y ya estaré hablando más adelante sobre el tema sexual.
Por eso un hombre, si se acuesta con una mujer que es ramera, prostituta, es una mujer que se acuesta con otros hombres y no es su mujer, se contamina y termina siendo una sola carne. Se contamina en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Y luego el hombre va con su mujer y tiene intimidad sexual y le transmite todo lo que él recibió con esa mujer. Entonces Pablo aconseja mucho acerca del matrimonio. Y lo que tenemos que entender es que el matrimonio no lo creó el hombre, lo creó Yahweh. Que dos personas sean una, lo creó Yahweh. Yahweh creó el divorcio, el hombre no creó el divorcio. Entonces solo Yahweh puede unir a dos personas, solo Yahweh puede separar a dos personas, solo Yahweh puede autorizar que dos personas se divorcien si Él los unió. El pastor, el moré, el líder, la persona que Yahweh te puso, nunca te puede decir a vos, divorciate, separate, déjalo, déjala. Te puede aconsejar, pero Yahweh te tiene que dar la autorización si Él te unió. Tampoco te puede decir, no te divorcies, seguí orando, seguí teniendo paciencia, seguí aguantando los cuernos, seguí aguantando los golpes. Porque vos no podés dejar a tu esposo, vos no podés dejar a tu esposa. El pastor tiene que orar, aconsejarte, pero Yahweh te tiene que dar luz en tu situación. Por eso, Pablo habla mucho del matrimonio, de la importancia de entender la función de cada uno de nosotros, tanto el hombre como la mujer. Pablo aconseja en Corinto, en la congregación de Corinto, bueno sería que el hombre no toque a la mujer. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero para que no estén quemándose, que cada uno tenga su propia mujer y su propio marido. Es decir, que si ustedes se pueden quedar sola como yo, háganlo. Pero si van a pecar, van a cometer errores, ustedes no cometan ese error. ¿Por qué? Porque si no van a estar haciendo cosas que a Yahweh no le agrada. Van a estar pecando y van a estar haciendo cosas que no están bien. Entonces sí, cada uno puede tener su mujer o su marido. Y luego dice Pablo en Corintios, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal. También la mujer debe cumplir la función con su marido. Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones que el esposo y la esposa tienen que tener? El esposo es cabeza. Y cabeza de autoridad. No autoridad para que diga, acá se hace lo que yo digo. Es una autoridad espiritual. Si una mujer es espiritual, vive en el espíritu de Yahweh. Si una mujer camina con Yahweh, no se puede casar con un hombre natural. Porque la autoridad del hombre es espiritual sobre toda. Primeramente es espiritual. Después tienen autoridad sobre el mundo físico. Pero el hombre, primeramente, es autoridad espiritualmente. Hablando espiritualmente. Es sacerdote. ¿Y qué significa sacerdote? Tiene que llevar a su esposa, tiene que llevar a sus hijos a la presencia de Yahweh, a buscarle en oración, a buscarle en adoración, a buscarle en palabra. Esa es la función del hombre. El esposo tiene que ser amor, tiene que ser perdón, tiene que ser misericordia. No puede ser un hombre frío, un hombre que no perdona, un hombre que castiga, un hombre que continuamente está lastimando a su esposa, a sus hijos. Ese no es un hombre de Yahweh. Esa no es la función correcta de un esposo en un matrimonio o en una familia. El esposo tiene que ser proveedor,
tiene que traer alimento a su casa, tiene que respetar, amar a su mujer, tiene que ser consejero, tiene que dar testimonio y tiene que ser maduro. Un hombre que tenga una esposa, que tenga un matrimonio, que tenga hijos, no puede ser inmaduro. No puede estar todavía bajo la falda de mamá, no puede estar todavía tomando leche, teniendo 30, 40, 50 años. Por eso el matrimonio no es cualquier cosa. En el matrimonio tenemos que entender muy bien cómo es, y si llegamos a casarnos tenemos que saber muy bien cuál es nuestra función. Ahora, el lado de la esposa, la función de la esposa tiene que ser ayuda idónea, tiene que ser consejera, tiene que ser compañera, tiene que respetar a su esposo. Yo muchas veces veo mujeres, esposas, que no respetan a su esposo, y eso es lo peor que puede hacer en su esposo. Y muchas mujeres terminan casándose con hombres que creen que son los hombres de Yahweh, que creen que son hombres de bendición, y terminan sufriendo y viviendo una vida infeliz. Y lo que sucede es que la mujer muchas veces no cumple la función que tiene que cumplir porque del lado del esposo tampoco lo cumple. La esposa debe ser compañera, respetuosa, tiene que tener amor, tiene que ser obediente al padre, también obediente al marido. Si el marido dice vamos a tomar esta decisión, la mujer, aunque no esté de acuerdo, tiene que aceptarlo. Pero cuando vengan las consecuencias, sean buenas o malas, van a recaer sobre el hombre. Por eso Yahweh, en el gran trono blanco, a las millones de almas, específicamente a los hombres, van a tener que rendir cuenta por la mujer que tuvieron y por los hijos que tuvieron. La mujer debe ser administradora, no puede ser gastadora, no puede ser gastadora impulsiva. Lo que el marido le da, gasta más de lo que recibe. Tiene que saber administrar la economía, tiene que saber administrar los alimentos, tiene que ser prudente, tiene que ser madura, tiene que ser una mujer trabajadora también en sí. Por eso los dos tienen una función importante, porque los dos tienen que estar alineados, tienen que ser yugo de igualdad y cada uno tiene que cumplir su función para dar testimonio a sus hijos. Porque si uno de los dos lados no está funcionando, ni el esposo ni la esposa o ninguno de los dos, ¿qué testimonio le dejan a sus hijos? ¿Qué ejemplo ellos van a tomar y qué es lo que ellos van a hacer cuando sean grandes? Por eso dice Pablo, Colosenses 3:19, hombres, honren a la mujer de su vida, no sean ásperos con ella. Como dice en otra escritura, porque la mujer es como vaso más frágil. No sean ásperos, no sean secos. El esposo tiene que tratar bien a la esposa, decirles cosas que le guste, hablarle bien, con cariño, con respeto. Pero la mujer también tiene que respetar a su marido. Y lo que sucede es que cuando el hombre no trata bien a la mujer, la trata con dureza, no la trata como vaso frágil, muchas veces la mujer obviamente no lo va a tratar bien. El hombre es el ejemplo hacia la esposa. Tiene que saber hablarle, saberla cuidar, saberla respetar. Y cuando Pablo dice, no sean ásperos con ella, ¿qué significa la palabra ásperos? Desagradables. ¿Cuántos hombres hay así, esposos, que son fríos, que son brutos, que terminan lastimando las emociones de ella y muchas de ellas terminan teniendo la autoestima baja? Por eso sigue diciendo Pablo, amen a su esposa
como Yahshua ama a su novia. Porque el que ama a su mujer, y esto va para los esposos, para los hombres, el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Si un hombre no ama a su mujer, no se ama a sí mismo. No podemos dar algo que no tenemos. Si el esposo no ama a su mujer, tampoco va a amar a sus hijos. Y si el esposo no ama primeramente a Yahweh, no va a amarse a sí mismo, no va a amar a su esposa ni a sus hijos. Por eso luego dice Pablo a las mujeres, Colosenses 3:18, esposas, ustedes que están casadas, estén bajo la autoridad de sus maridos. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino su marido. Ni tampoco el marido tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que no se pueden negar sexualmente. Entonces la mujer tiene que entender que el hombre es la autoridad, pero también tienen que entender que los dos se tienen que unir sexualmente. Si el hombre quiere unirse con su mujer, la mujer no puede decirle que no, porque su cuerpo le pertenece a su esposo y su esposo a la mujer. Y eso no significa que el esposo haga cualquier cosa con la mujer y la esposa con el hombre. Por eso necesitamos estudiar el sexo, los pecados sexuales, porque el matrimonio tiene que tener el área sexual pura, limpia y ordenada. Porque hay muchos matrimonios que tienen un desorden en el área sexual. Ahora, ¿de qué manera el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, no se podrían unir sexualmente? Por causa del periodo de la mujer. Como todos conocemos, las mujeres conocen como la menstruación. Es un pecado que la mujer tenga relaciones sexuales con su marido cuando hay menstruación, cuando hay periodo de la mujer, porque la mujer está siendo procesada en una impureza. La sangre que sale de la mujer es impureza. Entonces la mujer tiene que estar apartada hasta que pase ese periodo. Entonces también vemos que dice la Escritura que si no se unen, tiene que ser por motivo de acuerdo por algún punto específico, para que Satanás no tome ventaja. ¿Por qué? Porque si no tienen intimidad sexual en el matrimonio, Satanás es tan astuto que va a traer oportunidades para pecar tanto en el hombre como en la mujer. Y muchas veces el hombre es más débil o más en sí propenso a caer en el área sexual que en la mujer. Y la mujer tiene que entender que el hombre sin sexo va a terminar engañándote. Aunque sea un hombre de Yahweh, aunque busque a Yahweh, ore, camine en el Padre. Y tanto la mujer, también, en el caso del hombre, con la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para poder ejercer esa área que es el área del sexo. Y no voy a entrar en detalle ahora, pero ya vamos a estar hablando más adelante sobre esos temas. Por eso Pablo dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por un tiempo específico que ustedes se pongan de acuerdo para ocuparse en temas primordiales o principales como lo es la oración o el ayuno. ¿Para qué? Para que luego se vuelvan a unir, matrimonio, se vuelvan a hacer una sola carne en el área sexual. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja a causa de su incontinencia. Y Pablo, claramente, él dice, si ustedes se pueden quedar solos como yo, sería bárbaro, pero si no, cásense. Y la Iglesia Católica tomaron el ejemplo de Pablo, entonces todos los curas no pueden tener familia, no pueden tener matrimonio, no pueden tener intimidad sexual, y ahí vemos que la mayoría sí terminan en cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que entender que esa incontinencia
o ese deseo sexual, frenarlo es por algún motivo específico, pero luego el matrimonio tiene que tener esa intimidad. Entonces Pablo termina diciendo, por eso yo les aconsejo, no es un mandamiento, dice, pero yo les aconsejo que a mí me gustaría que todos los hombres sean como yo, pero yo tengo un don específico que Yahweh me dio. Pero Pablo no está diciendo que el hombre se tiene que quedar solo. Yo aconsejo. Yo tengo el don de continencia, dice Pablo, pero me gustaría que todos los hombres tengan. Pero si no lo tienen, tienen que casarse para no estar quemándose. Ahora, digo a los solteros y a las viudas, sería bueno que se queden solos como yo, pero si no tienen el don de continencia, cánsense para no estar pecando. Y a los que están unidos en el matrimonio, no ordeno yo, sino el Mesías, que la mujer tiene que estar su marido, a causa, si no de cosas graves, separarse. Y si se separa la mujer de su marido, quédese sin casar y vea si está la posibilidad de reconciliarse con su marido. Trate de no abandonar a su marido. ¿Y qué te dicen muchas predicaciones? Ah, si te separas de tu marido no te podés volver a casar, porque la Biblia dice eso. Pablo está aconsejando que no te cases con otra persona. Primero, si Yahweh te unió, solo Yahweh te separa. Pero si vos te separás de tu marido, orá al Padre que te guíe, porque quizás puede haber una reconciliación en tu matrimonio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No es que la mujer ya no puede volver a formar pareja o matrimonio o familia. Pero yo digo, yo aconsejo, dice Pablo en el versículo 12. Está fallando la luz. No sé qué le está pasando. Porque el marido, luego sigue diciendo en el versículo 14, porque el marido no creyente es santificado por la mujer que es creyente. Y la mujer que no es creyente es santificada por el marido que es creyente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que si tu marido no cree en Yahweh, a través de que Yahweh te bendice y te da su bendición, terminas bendiciéndole a él, bendiciendo a tus hijos, tu familia. Pero él no aprueba que tu marido que no camina con él, no aprueba los pecados que él está cometiendo. Y así con la mujer que no es creyente. Porque muchos entienden así. Ay, si mi marido no es creyente y bueno, Yahweh va a perdonar todos los pecados que comete él. No, no está diciendo eso. Está hablando de que en sí la santificación es la bendición del Padre. Muchas mujeres que tienen los maridos incrédulos, inconversos, que no son creyentes, son bendecidos en la familia por la mujer, por las oraciones. Y su marido es bendecido por Yahweh a través de la mujer que es santificada, que está en el camino, y sus hijos también, aunque no sean creyentes. Pero no significa que esté bien. Y lo mismo pasa del otro lado, si el hombre es creyente y la mujer no. Por eso dice Pablo, si fuera así, sus hijos no serían impuros, no estarían en sí delante de Yahweh de una manera incorrecta. Pero no está hablando de que a través de la mujer o del hombre que ora y que Yahweh la bendice, sus pecados son perdonados, porque sus pecados son personales. Entonces muchas veces el hombre que es inconverso, que no es creyente, puede pecar y traer maldición al hogar, pero gracias a la mujer que ora, que busca al Padre, el Padre tiene misericordia. Y asimismo, como la mujer que no es creyente, el hombre ora y pide misericordia por su mujer y quizás por sus hijos que no son creyentes. Pero si el no creyente, versículo 15, no quiere estar con la creyente, que se separe. Porque el hermano o la hermana que está unido al incrédulo, al que no es creyente, sea hombre o mujer,
no tiene la obligación de estar unido, porque es yugo desigual. Y esto es importante de entender. Hay mujeres que tienen en su matrimonio años de un matrimonio que su marido es incrédulo, no es creyente, no es hijo de Yahweh, y viven un matrimonio infeliz. Y cuando es así, la mujer claramente tiene libertad para divorciarse y no está pecando. Pero si el padre lo autoriza, si el padre los unió. Y lo mismo pasa el hombre con la mujer. Lo que sucede es que nosotros, como seres humanos, vemos a un pastor, a un moré, a un roé, a un líder, a un predicador o quien sea, y creemos que todo lo que sale de la boca de esa persona es palabra de Yahweh. Y muchas veces vivimos situaciones difíciles porque el pastor dijo, porque la iglesia dijo, y son graves errores. Y eso es por falta de no escuchar la voz del Padre. Por eso dice Pablo, si se casan, tendrán aflicción, sufrirán, tendrán problemas. Y yo los quiero evitar, dice Pablo. Pablo sabía lo que era un matrimonio. Un matrimonio no es cualquier cosa. No es todo color de rosa. En el matrimonio vas a sufrir, vas a padecer, vas a pasar situaciones difíciles y vas a también pasar situaciones buenas. Vas a pasar situaciones de bendición. Por eso dice Pablo, el soltero, el que no está casado, el que no está de novio, puede servir completamente al Padre, igual que la mujer. Pero ya cuando se casa, tiene que servir a su esposo o tiene que servir a su esposa. Por eso Pablo sigue diciendo, ustedes esposos, ustedes que están casados, hagan lo correcto, reconozcan su esposo, su esposa. Maridos, amen a su esposa, no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres, no los hagan enojar. Mujeres, respeten a su marido. La mujer que no respeta a su marido, ese matrimonio no va a funcionar. El hombre que no ama a su esposa, en ese matrimonio no va a funcionar. Entonces, tenemos que entender que el matrimonio fue creado por Yahweh. Y el matrimonio es ser dos en uno, una sola carne. El matrimonio en una institución religiosa fue creada en el siglo IX por la Iglesia Católica. Y que era un requisito a través de la Iglesia Católica en el siglo IV, en el siglo IV, fue creado el matrimonio en la Iglesia Católica y que era un requisito fundamental porque si no te casabas por la Iglesia Católica no podías ejercer ningún tipo de cargo en la sociedad. Y en el siglo X fue creado también lo que se conoce como el registro civil. Entonces vemos que en el siglo IV se creó el casamiento por iglesia de la forma religiosa, por la Iglesia Católica, y en el siglo X lo que es el registro civil. ¿Por qué? Porque también era un requisito poder casarse por el civil por el tema del bien económico. Pero ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la unidad de dos personas en una, por medio del Padre, por medio de Yahweh, a través de su Espíritu. Y el matrimonio en sí es caminar con el Padre. Ese es el verdadero funcionamiento, propósito de un matrimonio. Y el fruto de ese matrimonio, de ese amor y de esa intimidad con el Padre, son los hijos. Pero dentro del matrimonio, cuando un matrimonio ya no funciona, ya no hay restauración, no hay perdón, no hay sanidad, existe el divorcio. Y el divorcio tenemos que ver dos contextos. Si Yahweh te unió, solo Él te puede separar. Y si te unió el hombre, te puedes divorciar y no cometes pecado.
Así que hasta acá el mensaje de hoy sobre el matrimonio. Espero que haya sido de bendición. 1 hora 10. Hemos hablado muchísimo. He hablado muchísimo. He dicho mucho. Sé que quizás tienen alguna pregunta, duda. Lo pueden hacer a través de mensaje en privado. Ahí estaré ayudándoles. Me falló un poco la luz, pero bueno, pudimos dar el mensaje. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. La semana que viene estaremos con 2 mensajes más para poder terminar la serie de estudio sobre la familia. Vamos a ver el divorcio en profundidad y también vamos a ver sería la segunda nupcia o el segundo matrimonio. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Y también sobre los hijos cuando hay divorcio o cuando hay una nueva familia. Así que no te pierdas esos mensajes que también va a ser de bendición. Comparte este mensaje a todos los matrimonios que quizás conozcan, a personas que se quieren casar o depende la situación en que estén. Es un mensaje que es muy necesario estudiar, escudriñar y entender. Así que tengas buen reposo, Yahweh te bendiga, que tengas buen inicio de semana y estaremos próxima semana con otros mensajes. Bendiciones, que Yahweh te bendiga y buen reposo. Shalom.